Bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguimos con eclesiología, seguimos hablando de la iglesia. Vamos a ver el inciso D, que es sumisión en el cuerpo de Cristo. Y el número 1, el D1, sería sumisión a Cristo, o sea, obedecer a Dios, obedecer a Cristo. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos. Ok, aquí hace una comparación, ¿no?, de la iglesia de cómo la iglesia está sujeta a Cristo, y hace una comparación también cómo la esposa debe estar sujeta al marido, ¿no? Pero no nos vamos a enfocar en lo de las esposas y los maridos. Nos vamos a enfocar en la iglesia y nos vamos a quedar con el primer renglón. Dice que la iglesia está sujeta a Cristo. Qué importante es que la iglesia tenga sumisión al Señor, porque muchas de las veces se nos hacen tan difíciles las leyes de Dios, tan difíciles de cumplir. Echemos un vistazo al Antiguo Testamento. Cuando el judío era costumbre repudiar a su mujer por cualquier cosa, y ahora llega Jesús y les dice: solamente va a haber divorcio, solamente va a haber separación de la esposa por causa de adulterio, solamente. Entonces vemos cómo pues a muchos no les gustó, porque le dice, o sea, solamente por causa de adulterio. Si chocan, reniegan o lo que sea, pues tienen que llegar a un acuerdo, porque solamente hay divorcio, dice, por adulterio. No hay de que, ay, no, ahorita ya se me ocurrió a mí, ya, no. Dice, solo por adulterio. Entonces, estas cosas en los judíos de aquel entonces impactaron su vida, causaron una explosión. ¿Amén? Entonces luego sigue diciendo, por ejemplo, a los judíos de aquel entonces, a los judíos ortodoxos de aquel entonces, les dice, no, pues ¿sabes qué? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Sí. Y eran gente que representaba un sacerdocio. Y les dice Jesús, sepulcros blanqueados. Jesús les dice, sepulcros blanqueados. A lo mejor ahorita lo hubieran baneado, yo creo, no sé, el día de hoy. Entonces, vemos cómo la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. La iglesia tiene que estar en sumisión a Cristo. Se nos hace muy difícil a lo mejor seguir las reglas de Dios. A lo mejor se nos hace, cuando menos acordamos, ya le gritamos a alguien, ya renegamos, ya hablamos mal de alguien, no sé, ya echamos una mentira, y se nos hace muy difícil cumplir las reglas de Dios. Pero es importante que la iglesia esté sujeta a Dios, porque es súper importante. No podemos anhelar llegar al cielo y si no nos sujetamos a Dios aquí en la tierra. Dice la Escritura: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo poco es aquí en la tierra, porque el cuerpo se oxida, el cuerpo perece. Esto es lo poco, esto es lo vil y menospreciado. Pero cuando nosotros logremos hallados ser fieles delante de Dios aquí en la tierra, entonces el Señor allá arriba nos va a exaltar. Hay gente que espera ser exaltado aquí en la tierra y que lo voltean a ver y que le aplauden, y las cosas no son así. Las cosas, la exaltación va a ser allá arriba. Aquí no, aquí dice Jesús cuando lo estaban crucificando, dice, o sea, si imagínate, dice, si eso hicieron en el palo verde, ¿qué no harán en el seco? Entonces, debe de haber una completa sumisión a Dios, totalmente. ¿Amén? Amén. Y también debemos reconocer la autoridad de Cristo. Jesucristo es el sacerdote de sacerdotes.
Jesucristo es el Rey de Reyes, Amén. el Señor de Señores, ¿sí? Aleluya, gloria a El Dios. Alfa y el Omega. Terrenalmente hablando, no nos representa absolutamente nadie más que Jesús. Sí hay líderes, sí hay gente que ocupa una responsabilidad mayor, amén. Pero la cabeza de la iglesia siempre es Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia no puede ser ningún hombre, la cabeza de la iglesia no puede ser un representante terrenal, sería ilógico, la Biblia no lo dice así, en ningún lado lo dice. Entonces, la iglesia debe estar sujeta a Cristo, ¿sí? Es súper importante, dice Hebreos 2.8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces dice la Escritura que todas las cosas están sujetas a los pies de Cristo. Ahorita actualmente, lo único que está sujeto a los pies de Cristo es la iglesia, y así tiene que obedecerle. Una realidad es de que la sociedad y el mundo cotidiano de la vida secular, pues la realidad es que no están sujetos a Cristo, ¿sí? La triste realidad es de que este mundo vive una vida que te ofrece una salida fácil, una salida sencilla, donde no tienes que esforzarte para nada, y las cosas difíciles, si fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿sí? Entonces, dice que todas las cosas están sujetas bajo los pies, pero va a llegar un tiempo en el que este mundo va a pasar, y todas las cosas van a estar sujetas a los pies de Cristo. Todas las cosas van a estar sujetas al Señor, amén. Por eso es súper importante que nosotros ahorita podamos sujetarnos a los pies de Dios. Porque ¿cómo vamos a poder sujetar, querer aparentar que nos sujetamos en el cielo cuando no pudimos sujetarnos aquí en la tierra? Tenemos que practicar la sumisión aquí en la tierra primero. Tenemos que tratar de decir, oye, imagínate, ¿no? Decirle al Señor, aquí, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que yo me lo hubiera pasado hablando mal de toda la gente, y luego me dejan entrar al cielo. ¿Quién le va a garantizar al Señor que yo no me voy a poner a hablar mal de los ángeles? O de Miguel, o de Gabriel, o de no sé, falta que... Imagínate que aquí en la tierra me la pasé enojado con todo el mundo. Con el perro, con el gato, con el tío, con el primo, con todo el mundo me enojé. ¿Quién le va a garantizar a Dios que allá en el cielo no me voy a enojar? Si la que tiene las acciones es el alma, no el cuerpo que se queda aquí en la tierra, es el alma la que tiene las emociones al rojo vivo, a flor de piel, como dicen por ahí. Entonces, tenemos que sujetarnos aquí en la tierra. Es imposible decir, ay, es que ahorita no me sujeto porque no estoy en el cielo, ya cuando esté en el cielo me sujeto. Es imposible decir eso, porque tenemos que primero sujetarnos aquí en la tierra. Primero tenemos que demostrar que le hay aquí en la tierra. Pero si no demostramos que le hay aquí en la tierra, pues ¿qué nos garantiza que vamos a poder hacerlo allá arriba? Tenemos que practicar la piedad, dice Pablo, desde ahorita, desde aquí, desde la tierra, practicarla, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es súper importante que la iglesia tenga obediencia y respeto por Dios y su palabra. No puede ser posible que solamente seamos obedientes un día y los otros 6 días ya no. No puede ser posible. Tenemos que esmerarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y vámonos al siguiente punto, número 2, sumisión a los líderes de la iglesia. Hebreos 13:17. Sumisión a los líderes de la iglesia. Hebreos 13:17.
Dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si no podemos obedecer a una persona que miramos cara a cara, ¿cómo vamos a aparentar tratar de obedecer a alguien que no vemos? Si no podemos sujetarnos a nuestros patrones, si no podemos sujetarnos a nuestros pastores, si no podemos sujetarnos a nuestros líderes y maestros, si no podemos sujetarnos a personas que palpamos y vemos y saludamos, ¿cómo va a ser posible que nos sujetemos a Dios que no lo vemos? Es ilógico, no tiene bases fundamentales. Que si nosotros no podemos hacer bien al prójimo, podamos hacer bien cuando estemos allá arriba, otra vez le digo. O sea, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Nuestros líderes espirituales van a dar cuentas de nosotros y van a decir qué tan rebeldes fuimos, qué tan rebeldes nos portamos, cómo nos exaltábamos, cómo perdíamos el control. Ellos van a decir todo eso. Es súper importante que nosotros mantengamos un testimonio y una obediencia a nuestros pastores. No podemos decirnos obedientes si no obedecemos la palabra de Dios.